Vamos a tener hoy ya la última parte de la visita del Papa a México. Durante todo el análisis, que ha durado hasta ahora 6 conferencias, hemos visto grandes cosas y graves cosas. Pero hoy aún veremos más en esta 7ª parte. Como veis en la imagen de portada hemos puesto a 2 personajes. Uno que está como líder moral mundial en la actualidad, el Papa, y otro como posible candidato a la presidencia de Estados Unidos. Vais a ver que una parte de la temática de hoy tiene que ver precisamente algo que tienen en conjunto. Y vamos a empezar por lo que aconteció el miércoles 17 de febrero. Francisco invita a los presos de Ciudad Juárez a mirar hacia adelante. El Santo Padre recuerda que la prisión, más que aislar para evitar delitos, tiene que servir para promover procesos de rehabilitación. Tras el saludo de Monseñor Andrés Vargas Peña, obispo auxiliar responsable de la pastoral penitenciaria, del testimonio de una detenida y de un intercambio de regalos, el Santo Padre se dirigió a los reclusos indicándoles que no quería irme sin venir a saludarlos, sin celebrar el jubileo de la misericordia con ustedes. Francisco les recordó que celebrar el jubileo de la misericordia junto a ellos es señalar el camino urgente que debemos tomar para romper los círculos de la violencia y de la delincuencia, porque no todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando, cuando la preocupación tiene que ser la vida de las personas, las de sus familias, la de aquellos que también han sufrido a causa de este círculo de la violencia. Mirad cómo aprovecha el año del jubileo de la misericordia para empezar a marcar una serie de líneas también en la cuestión de gente en cárceles. Una vez más se está vinculando ahora con la moral, pero en esta sección tan importante que es precisamente el tema de presidiarios. Una crítica también, ¿qué se está haciendo con las cárceles? Mirad cómo toca todos los puntos en este sentido, ¿eh? Y finalmente, después de toda esta exposición, dice, lo hago desde la conciencia de que sin su gracia y mi vigilancia podría volver a repetirlos. Hermanos, siempre me pregunto al entrar en una cárcel, ¿por qué ellos y no yo? Es un misterio de la misericordia divina y a esa misericordia la estamos celebrando mirando adelante en la esperanza. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Él no, porque está en el poder. Porque de lo contrario, de no mover todos los hilos que mueve el Vaticano, ¿dónde debería estar? Haciendo lo que están haciendo. Pero claro, suena muy bien decir todo esto, ¿verdad? Hacer ver que se pone en el lugar de los otros y él no, qué misericordia divina. Si no supiésemos toda la trama que hay detrás, igual pensaríamos que es eso. ¿Y cómo terminó? Y les pido que no se olviden de rezar por mí.
para variar. O sea, que él pide a la gente que está en las cárceles que oren por él. Bueno, máxima humildad, ¿no? La Cruz de los Encuentros de Filadelfia estará en El Paso. Entrevista a dos exponentes de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Mar Muñoz, de Diversidad Cultural, y el padre Juan Molina, de Relaciones con la Iglesia en América Latina. La visita del Papa Francisco a México está siendo seguida con muchísima atención los millones de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y por muchas otras personas de habla hispana. Seguimos con atención cada gesto y cada palabra del Santo Padre en su visita a la Casita de la Madre y, por extensión, a todo su pueblo. Está hablando la Casita de la Madre de la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y diciéndonos que millones de mexicanos que hay en Estados Unidos estaban pendientes de esa visita papal. Y señaló como el interés de las principales televisoras hispanas en Estados Unidos por dar amplia cobertura a la visita indica el gran entusiasmo de la gente por seguirla desde aquí. Además de que muchos cientos de miles más de personas la están siguiendo por las redes sociales. Así, miles de personas en El Paso estarán siguiendo con atención la misa en Ciudad Juárez, retransmitida en directo a un estadio situado en este lado de la frontera. En cambio, añadió, otro grupo más reducido participará a un evento solidario en una presa junto al río, por el que cruzan cada día muchos migrantes, poniendo en riesgo sus vidas y demasiado a menudo perdiéndola. Ya vemos que aquí había un objetivo claro, se iba a poner en la frontera entre México y Estados Unidos, separado por un río, y en ese estadio que hay allí iba él a hacer su acto, pero precisamente en ese punto donde los migrantes atraviesan la frontera y tanta gente pierde su vida. Estaba dando un mensaje claro, un mensaje de intercesión para que ese tipo de mal que acontece por querer cruzar la frontera desaparezca y pasen libremente hacia Estados Unidos todos los que puedan o quieran. Por su parte, desde la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, su director para la Iglesia en América Latina, el padre Juan Molina, respondiendo sobre el impacto en Estados Unidos de la visita del Papa a México, aseguró que la visita del Papa a Estados Unidos animó a los hispanos en la fe católica y también en la conciencia de ser latinos en los Estados Unidos, para que vivan su fe, se sientan incluidos en este país y al mismo tiempo a proyectarse desde sus propias raíces, así como en la integración entre la Iglesia en Roma, en los Estados Unidos y en toda América Latina. Por tanto, deben servir como un puente de continentes y, de un modo claro, deben hacer una presión viviendo su fe católica en Estados Unidos. Evidentemente, vivir esa fe allí implicará cuestiones también caras al gobierno, cuestión de votos, ¿no? Pues mirad ahora también esto. Lanza Lotenal, billete del Papa con 216 millones de pesos en premios. También la lotería de allí se hizo eco de todo esto. La visita del Papa iba a dejar millones de alegría para algunos. El Papa al mundo del trabajo. La mejor inversión es crear oportunidades. En el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua, el Santo Padre advierte que cuando el bien común es forzado para estar al servicio del lucro y el capital la única ganancia posible, eso se llama exclusión. Hacía un tono, bueno, marcado en este caso, de denuncia por la cuestión económica. Y mirad qué va diciendo. Por último, el pontífice invitó a todos los presentes a soñar en un México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos. Eso lo van a lograr dialogando, confrontando, negociando, perdiendo para que ganen todos, concluyó. Se estaba centrando en la familia, la cuestión laboral y conciliar el trabajo con el hogar. Ya sabemos que cuando nos habla de un tiempo dedicado en concreto para la familia, ya debemos pensar no solo en los horarios laborales diarios, sino especialmente en la cuestión del domingo, el día para todos, según ellos, claro.
Y vamos a ver ahora también una frase que aparecía aquí muy interesante, para variar, y que la guadalupana, que se manifestó a San Juan Diego y reveló cómo los aparentemente dejados de lado eran sus testigos privilegiados, los ayude a todos. O sea que está centrando el papel de la Virgen de Guadalupe con esa manifestación que dicen que hubo, para ser el motor, en definitiva, el aglutinador, ¿de qué? De estos testigos privilegiados ya de antes, que eran los que estaban dejados como marginados. Y ahora, precisamente el pueblo llano deberá ser otra vez, pues más de lo mismo, porque van a contar con la ayuda de la guadalupana, de una muerta. ¿Alguien de verdad piensa que una muerta puede interceder por los otros? ¿Puede hacer todo esto? Evidentemente no. No si se está en su sano juicio, y no si se conoce bien la palabra de Dios respecto al estado de los muertos. Pero ya sabéis, una vez más, el papel que le dan a la Virgen guadalupana, o a cualquier virgen con el nombre que le den, tiene que ver con lo que ya sabemos, espiritismo. Impacta en Estados Unidos la visita de Francisco a México. Entrevistas sobre la repercusión del viaje pontificio en Estados Unidos, un país con un alto porcentaje de católicos de origen hispano. La visita del Papa Francisco revoluciona México y su presencia atrae multitudes. Es una visita apostólica destinada a reforzar la fe del pueblo, pero que no deja de poner el dedo en distintas llagas. En Estados Unidos, donde los hispanos constituyen casi un 50% de los católicos, la visita del Papa a México está teniendo un impacto importante. Hemos podido entrevistar a 4 líderes de la Iglesia en Estados Unidos, solicitándoles que nos compartan sus opiniones al respecto de la visita del Papa Francisco a México y la relación de la Iglesia de Estados Unidos con Latinoamérica. El arzobispo Joseph Kurtz, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, expresó que se siente muy solidario con sus hermanos en Latinoamérica y que los obispos de Estados Unidos están encantados con la relación con sus pares hispanos. En particular, mirad sus palabras: somos fans del Papa Francisco y nos deleitamos en que nuestro Santo Padre venga de Latinoamérica, y añadió: quiero tener un corazón latino. Ya solo le falta cantar la cancioncita que ya sabéis de Corazón Latino. ¿Os dais cuenta qué palabra llegan a utilizar? Somos fans del Papa Francisco. ¿Hay que ser fan de alguien? ¿Eso es idolatrar? Hay que ser fan, si acaso, de Cristo. ¿Pero de un ser humano? De nadie, pero de nadie. Porque todas las personas son pecadoras. De nadie debemos ser fans. No es tampoco ningún cantante de rock. Bueno, aunque últimamente ya veis que las cosas empiezan a hacer sus pinitos por allí también. ¿Nos damos cuenta de qué palabras se utilizan? Idolatría total. Sobre la relación de la Iglesia de Estados Unidos con América Latina, el arzobispo Kurtz expresó que es muy particular, dado que muchos de los católicos de mi país son latinos, al punto que cuando construimos puentes lo hacemos con los abuelos, con las familias y con sus niños, cuyos miembros pueden estar viviendo algunos en un país y otros en otro. Y expresó además su gratitud a las hermanas, hermanos comprometidos, a los sacerdotes y catequistas que vienen a nuestro país con la misión de servir a muchos, especialmente a los latinos. Consideró además que hay muchos dones que las familias latinas han brindado a Estados Unidos. Sobre la migración, el arzobispo Kurtz recordó que los obispos de Estados Unidos por muchas décadas hemos estado al frente de la lucha por una reforma migratoria integral. Y si bien aseguró que es necesaria la seguridad en las fronteras, nosotros queremos se instituyan formas legales para que la gente pueda venir a Estados Unidos, de manera que las familias separadas logren reencontrarse. Una vez más, ya está quedando claro que mientras hacen ese papel de bondad, de ayuda a los migrantes para que vayan a Estados Unidos y puedan ganarse la vida y las familias puedan estar unidas porque unos están aquí y otros allá, lo que no expresan claramente es la intención que tienen de hacer otra vez una instauración más potente del catolicismo en Estados Unidos, un peso en las urnas y, en consecuencia, ¿el qué? Buscar el camino de la ley dominical.
Sí, si no tenemos eso claro, no vamos a entender nada y nos vamos a creer que realmente lo que dicen es de verdad, es de corazón. El arzobispo estadounidense informó además que este miércoles, cuando el Papa Francisco esté celebrando su última misa en suelo mexicano, en Ciudad Juárez, él se encontrará en la lindante ciudad de El Paso, con cientos de fieles que seguirán la misa por televisión, dando así una muestra de unidad de los pueblos y de la solidaridad de destinos entre ambos lados, a la que nos llama Jesús a través del Santo Padre. Mirad que esta es la excusa para decir que hay que unir los pueblos. Todo lo que tienen preparado, todo lo que tienen montado, siempre se lo hacen venir bien con algo que parece religioso y bueno. Era de esperar, es la forma de entrar del mejor modo posible para que todo el mundo acepte lo que ellos están diciendo. Papa convivirá con reos, trabajadores y migrantes en cierre de viaje a México. Y mirad qué aparece aquí. Antes de dicha celebración, Francisco rezará frente al río Bravo, que divide a México y Estados Unidos, a los pies de una cruz y acompañado de unos viejos zapatos y sandalias que simbolizan el drama de la migración. Bueno, algunos recordaréis Río Bravo por la famosa película de John Wayne, ¿no? Del oeste, cruzando el río Bravo. Pero Río Bravo tiene la característica que está actuando como frontera entre un lado y otro. Y Río Bravo es el lugar donde han muerto varias personas, bastantes parece ser, y ¿qué va a hacer el Papa allí o qué iba a hacer? Pues iría a los pies de una cruz, acompañado de unos viejos zapatos y sandalias que simbolizan el drama de migración. ¿Por qué? Porque son gente que las pierden por el camino porque allí mueren muchos de ellos. Por tanto, era un lugar especialmente buscado. Habrá un reclinatorio, se hincará, orará por aquellos migrantes que han muerto, por aquellos que están en Estados Unidos o están en la cárcel o están sufriendo las redadas, por todos los que sufren los centroamericanos en México, afirmó a periodistas en el lugar el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez. Por tanto, ya veis, sus rezos serán para todo esto. El pontífice hará un momento de reflexión, se parará, dejará una ofrenda, y todo el tiempo permanecerá rodeado de muchos zapatos, huaraches, que son sandalias, que los migrantes dejan aquí. Bajará y se irá a celebrar la Santa Misa, añadió el sacerdote. Todo lo estaba vinculando a eso. ¿Por qué destaca esa visita del Papa en ese lugar? En México en general, por dos cosas: la Virgen de Guadalupe con el Jubileo de la Misericordia y todo bueno para todos, y el tema de los migrantes, por supuesto. Eso era la clave de todo. Y vamos a ver ahora el vídeo donde él rezó por los inmigrantes en la frontera de México. He visto un lugar especial, la gente esperando en el otro lado, que no puede cruzar, solo él saluda a los otros vítores hacia él. Es muy significativo el mensaje que está dando con todo ello. Además, delante de una gran cruz, que viene a simbolizar la de Cristo, y después delante de tres cruces pequeñas, que significan la gente que muere en todo ese pasar de un lado a otro. Y mirad, precisamente será la instantánea del rezo en silencio de Francisco en el Vía Crucis de México. Son imágenes impactantes, la gente, millones de personas siguiendo esto en directo por televisión, y enseguida al ver uno esto, piensa, este señor debe sentir mucho todo lo que está haciendo, ¿no? Pantomima todo, puro teatro, y del bueno. ¿Cómo y por qué el Vaticano pierde América Latina? El Papa Francisco está intentando acercarse a la gente, pero la Iglesia Católica sigue distante del pueblo, sostiene el periodista Maxim Baboshkin. El catolicismo está perdiendo en América Latina la posición ganada en la época colonial, sostiene en su nuevo artículo para el portal Slon el periodista Maxim Baboshkin. Aunque alrededor del 40% de los católicos del mundo viven en América Latina, su número ha venido reduciéndose durante las 5 últimas décadas. Así, según Baboshkin, si en 1970 9 de cada 10 latinoamericanos decían ser católicos,
Hace 2 años solo el 69% de la población de la región se consideraban como tal. En opinión del analista, en este contexto, es muy significativa la actual visita oficial del Papa Francisco a México, país que, en comparación con el Fondo General Latinoamericano, sigue siendo un bastión del catolicismo, con más de un 80% de adultos que dicen profesar esa religión. Sin embargo, prosigue el periodista, las noticias de que el número de seguidores mexicanos de iglesias protestantes aumenta constantemente, lo que coincide con la tendencia regional, preocupan al Vaticano, cuyo líder visita la República por segunda vez en los últimos 4 años. ¿A dónde se van los que abandonan el catolicismo? Según Baboshkin, muchos latinoamericanos, sobre todo en el Cono Sur, abandonan la fe por completo y eligen el ateísmo. Sin embargo, la mayoría de los antiguos católicos continúan buscando la verdad en los templos de otras religiones. Por regla general, estas personas acuden a las iglesias protestantes que están siendo importadas activamente desde Estados Unidos a partir de mediados del siglo XX, señala el periodista, explicando que esta importación se sustenta no solo en una actividad misionera directa y bastante agresiva, sino también en los flujos de inmigrantes que regresan o son deportados de Estados Unidos con una nueva religión como recuerdo. Esta tendencia se observa más en países de América Central como Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, donde el número de protestantes se aproxima o ya ha superado la marca del 40% de la población, sostiene Baboshkin. Para agregar que más del 50% de los protestantes latinoamericanos fueron educados como católicos. ¿Por qué abandonan el catolicismo? De acuerdo con los datos de Pew Research recogidos por el analista, la mayoría de las personas que abandonan el catolicismo, el 81%, mencionan la búsqueda de una relación personal con Dios, o dicen que prefieren sus nuevos rituales a los ritos tradicionales católicos, el 69%. Además, apunta Baboshkin, la Iglesia Católica sigue manteniéndose distante de sus seguidores, que a su vez están cansados de su jerarquía tradicional. Y ahora habla de un Papa popular. Mientras tanto, prosigue el autor, el Papa Francisco está intentando acercarse a la gente, sobre todo a los más humildes, lo que se ve claramente en su gira mexicana. Con cada palabra o gesto, Francisco está mostrando la voluntad de cambio de la institución que representa, asegura el periodista. No obstante, concluye, este miércoles se va de México y la euforia actual de las masas disminuirá y los mexicanos de a pie se quedarán de nuevo a solas con sus problemas. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Dónde van esta gente? Pasan al protestantismo muchos de ellos. Otros, ya veis, a un ateísmo. Pero aquí nos dicen que están muy preocupados porque ven que la gente se va del catolicismo, sobre todo al protestantismo. ¿Realmente esta es su grave preocupación? ¿Por qué trabaja el Vaticano especialmente en estos últimos tiempos a partir del Concilio Vaticano II? Por el ecumenismo. Saben que no hará falta rescatar, entre comillas, a los que se han pasado a otras creencias, porque con el ecumenismo los van a tener exactamente igual. Todas las denominaciones, o la mayor parte de ellas, protestantes, van a aceptar la primacía papal en ese mundo ecuménico nuevo, en ese nuevo orden mundial que el papado está trabajando también junto a las sociedades secretas. Por tanto, no les preocupa eso en verdad. Ya lo dijo Benedicto XVI en su tiempo. Eso no importaba mucho, la pérdida de fieles, porque ellos están en el poder. Por tanto, hay conclusiones que se puede llegar si uno no sabe los trabajos y objetivos del Vaticano que van a acontecer plenamente en breve, por lo cual han trabajado durante tantos y tantos años. El Papa iba por otros asuntos. Y desde luego, sobre todo, el asunto de presionar para que esa reforma migratoria sea un hecho y puedan ir libremente a Estados Unidos. Buscando no el bienestar de la gente, pensemos eso, sino el profundizar en una cuestión moral que el pueblo va a pedir y que evidentemente
con Laudato Si, en esa encíclica del Papa, nos deja claro que para que todo funcione hace falta, ¿el qué? Estar todos unidos en este mundo. No importa tu religión, no importa de dónde eres, no importa tu color de piel, no importa nada. Lo que va a importar es que estemos unidos en el ecumenismo para salvar el mundo en el cual todos vivimos. Pero eso sí, una cosa sí va a importar, y es que el domingo sea el día para todos. Es la jugada del Vaticano. No pueden poner esto de golpe porque no cuadraría, no cuajaría, y por tanto tienen que hacerlo con pasos progresivos, siguiendo una agenda satánica muy bien urdida y que va a dar su fruto en breves años, sin lugar a dudas. Y ahora vamos a ver ya la finalización de ese viaje, cuando es despedido en México, y es despedido a ritmo de mariachi. Mariachi será la despedida. Os habéis fijado, se estaba coreando un nombre, pero en el momento en que el Papa cruza el umbral y va a pisar esa alfombra roja, al más estilo de Hollywood, es aclamado como si fuera una estrella cinematográfica o de rock, no sé, o de fútbol. El caso es que una vez más nos damos cuenta que es, desde luego, el sustituto de Cristo, pero no en el buen término, sino en el término que significa también anticristo, el que toma el lugar de Cristo, el que se hace poner allí, pero no por designio divino precisamente. Y desde luego está claro que una despedida así no se le hace a cualquiera, por más presidente de nación que sea. Y ahora vamos a ver más de lo mismo, esa emocionante despedida del Papa Francisco en México, donde adiós Santo Padre es lo que se decía. Bueno, fue toda una despedida con cancioncillas incluidas, que parecía más una serie televisiva de culebrón que no lo que era, pero en fin, se iba a tocar sentimientos para variar. Y ahora vamos a ver algo que creo que vale la pena ver, ¿sí? Es un vídeo donde nos dice dónde quedó el Estado laico en México, porque después de ver todo lo que hemos visto, da que pensar. Pues vais a ver las palabras de alguien que es bastante crítico en este sentido. Gracias a Dios que aún hay personas con una clarividencia impresionante, capaz de hacer análisis de verdad de esa cuestión papal, de esa visita a México, diciendo las cosas claras, tal como fueron, con las cosas que no llegó a mencionar el Papa, porque siempre con discursos genéricos, sin profundizar, sin decir cosas concretas, e incluso ha hecho referencia a ese rapapolvo público que decidió hacer el Papa hacia los obispos, cuando evidentemente, como dice él, eso se podía haber tratado en privado. Y en cambio ha querido manifestar públicamente como, mira, voy a poner las cosas en orden, ¿no? Y ya veis, tantísimas cosas de las cuales no hizo mención, y que este señor lo ha dejado clarísimo. Al igual que la entrevistadora, creo que formaban un buen dueto en este sentido. Pero vais a ver justo, prácticamente al final de esta conferencia, las manifestaciones contrarias a lo que aquí se ha expresado. Sin razón concreta, pero lo van a hacer. Y ya lo veréis. Ahora el viaje finaliza. ¿Pero qué sucede después del viaje? Vaticano a Trump. El Papa no es un instrumento de México. El Vaticano tiene algo que decir a Donald Trump. El Papa Francisco no es un instrumento de la política mexicana en materia de migración, y su posición sobre ese fenómeno es para todo el mundo, no solo para Estados Unidos. ¿Por qué hacían referencia a esto desde el Vaticano? Pues ahora lo vais a ver por qué. La verdad no tiene desperdicio. El Papa habla siempre en todo el mundo de los problemas de las migraciones, de los deberes que tenemos por intentar solucionar estos problemas en un modo humano, de acogida de los que vienen de otros países en busca de vida, de dignidad y de paz, dijo el vocero del Vaticano, el padre Lombardi, interrogado sobre una crítica que el precandidato republicano a la presidencia estadounidense hizo al Papa por su visita a la frontera entre México y Estados Unidos. Trump, que calificó al Papa como una persona muy política, dijo que Francisco no comprendía los problemas de su país y el peligro de la frontera abierta que tenemos con México.
Sobre si el Papa es un hombre político, el vocero de la Santa Sede dijo que el Papa es una persona que tiene una influencia política porque es un pastor y es un hombre de fe y de anuncio del Evangelio. Qué bien quedan, ¿eh? Dijo que es claro a todo el mundo que el Papa tiene un impacto político con su ministerio y citó como un ejemplo su contribución para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciado en 2014. ¿Que sea un instrumento de la política mexicana? Yo pienso que no, añadió, y consideró que Trump tiene una manera de hablar muy expresiva. Pues ahora vais a ver el vídeo. El que solo piensa en construir muros y no tiende puentes no es cristiano. Estas palabras no las dijo Donald Trump, las dijo el Papa, y fue en el viaje de regreso hacia Roma. Ya sabéis, esa clásica entrevista con los periodistas, pero vais a ver un poco de todo, parte de Trump, parte del Papa. Hemos visto las declaraciones del Papa, expresando que en verdad Donald Trump no es cristiano, porque quiere muros y no puentes para que pasen la frontera. Y por el otro lado hemos visto la respuesta de Donald Trump, donde habla del futuro ataque de ISIS al Vaticano, y que entonces el Papa se acordará y rezará y pensará en lástima, en definitiva, que Trump no fue el presidente, porque eso no hubiese pasado. ¿Qué nos está diciendo Donald Trump? Que él no va a ser el presidente. Ya nos lo está diciendo. No va a ser el presidente. ¿Y qué va a pasar no siendo él el presidente? Un ataque al Vaticano por parte de ISIS. Destrucción del Vaticano. Nos está dejando en claro lo que marca la profecía, que el Vaticano va a ser destruido y que al final, ¿dónde va a ir? A Jerusalén. Y allí se va a instaurar y allí aparecerá, cuando el Papa esté en ese trono también, el anticristo, no ya del sistema papal o el Papa, sino el por antonomasia anticristo. ¿Quién? Satanás haciéndose pasar por Jesús. Donald Trump ya nos está marcando el trayecto que va a acontecer. Esto da que pensar, porque cuando ves toda la dinámica de Trump y ves la dinámica de Hillary Clinton, que pueden ser prácticamente ya casi con toda seguridad los dos candidatos posibles a la presidencia de Estados Unidos, ya nos viene marcando un terreno muy claro. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién después puede llegar a acontecer alguna otra cuestión? La verdad es que es para pensar, ¿eh? Pero, ¿será que todo es un juego? ¿Será que esta persona también es alguien que está siendo movida por la élite para llegar a ese punto de confrontación con el Papa, de confrontación con Hillary, diciendo una serie de cosas que muchos están de acuerdo, pero otros ven como que se le va la cabeza a este hombre? ¿Quién queda como más sensata? Hillary Clinton, ¿no? Y ya sabemos que también quién la mueve. Bueno, pues estemos pendientes, porque dentro de unos meses todo eso se va a solucionar. Sabremos quién va a mandar en Estados Unidos aparentemente como presidente. Pero quizás entonces recordaremos las palabras de Trump. No puedo asegurar que esto sea así, pero viendo los indicios, da que pensar, ¿eh? Mirad qué aconteció también en el Daily News. El Daily News pone una controversial tapa con un dibujo de Donald Trump rodeado de llamas y un título bien grande que dice Anticristo. Curioso, ¿eh? Y mirad, el Daily News poniendo una caricatura donde Satanás le hace una apuesta a Dios y dice: te apuesto que mi muchacho, Donald Trump, va a ganarle a tu muchacho, el Papa. ¿Os dais cuenta cómo se está jugando aquí con conceptos? Uno como anticristo, porque va no muy favorablemente al papado. Uno a favor de Satanás y otro a favor de Dios. Vaya conceptos se están vendiendo, ¿eh? El Washington Post publica: en su pelea con el Papa, Donald Trump está trayendo otra vez el sentimiento anticatolicista. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que se va a cortar, esto no puede seguir.
cuando se llegan a estas conclusiones y sabemos la profecía bíblica que Estados Unidos le dará el poder al Vaticano, la segunda bestia a la primera, de Apocalipsis, está claro, ¿no? Alguien tiene que salir del panorama político de Estados Unidos, no mandando, ¿no? Todo parece indicar esto, ¿eh? Bueno, mirad, ahora el Papa aterriza en Roma, concluye el viaje apostólico a México, ¿y qué hace? Pues agradece a la Virgen su visita a México. Como siempre suele hacer, deja un arreglo floral en el altar de la Salus Populi, antes de irse y cuando regresa. Durante el vuelo, el pontífice publicó este hermoso mensaje de agradecimiento a los mexicanos en su cuenta oficial de Twitter. Gracias a México y a todos los mexicanos. Que el Señor y la Virgencita de Guadalupe nos acompañen siempre. Al llegar a Roma, el pontífice se dirigió hacia la Basílica de Santa María la Mayor para que, como es su costumbre antes y después de cada viaje internacional, dejar una ofrenda floral en el altar de la Salus Populi romana, la advocación de la Virgen María que se encuentra en este templo. Ya veis, hay virgen aquí, virgen allá, virgen en el otro lado. Claro, dicen, siempre es la misma, pero se manifiesta en modos distintos. Bueno, por si se lo creen. Y aquí tenéis el momento cuando ya iba con el ramo para hacer esa ofrenda. Y mirad esto. Pastores se reúnen con el Papa Francisco en Morelia, México. Es curioso, no se quiso reunir con... ¿Habéis visto esa entrevista en el último vídeo, el penúltimo vídeo? Pues no se reunió con quien se debería haber reunido, pero en cambio se reúne ¿para qué? Para ecumenismo, mirad si no. 5 pastores de la ciudad de Morelia, en México, tendrían un breve encuentro con el Papa Francisco este martes, según informa Primera Plana. La reunión, que se realizaría en la Catedral de Morelia, es organizada por el cardenal Alberto Suárez Inda. El arzobispo Suárez Inda ha organizado un saludo muy rápido con 5 ministros evangélicos. No es una participación ni una reunión ecuménica, sino solo un saludo al Papa. Pues aún peor. Estaré presente junto con algunos ministros de otras congregaciones evangélicas, dijo Juan Spiker Anderson, presidente de la Asociación de Ministerios Evangélicos de Morelia, antes del encuentro. Con lo cual no es una reunión concretada para ecumenismo donde se podría llegar a negociar, sino ya es un saludo directo. Bueno, ya se sabe que se dice que el saludo no hay que negárselo a nadie, ¿no? Pero si tú crees de verdad en la palabra de Dios, no irás a saludar a alguien que es la persona del anticristo, por el sistema papal que representa, porque estarás totalmente contrario a lo que él está haciendo en el mundo, su papel. Bueno, pues ellos sin ningún problema. ¿Cómo están cayendo los protestantes, en las garras totales del Vaticano? Spiker afirmó tener una muy buena opinión del Papa Francisco, pese a que el jerarca católico no funge directamente como líder espiritual de las iglesias evangélicas. Directamente no, pero ya lo veis, No tenemos postura de restricción. No pedimos a nuestros congregantes que no asistan o no participen a la visita papal. Hay iglesias evangélicas que sí lo hicieron, pero no nosotros. Para nosotros será un honor saludarlo. Lo felicitaremos por su valor, su corazón de servicio, su espíritu de renovación. Él está rompiendo moldes y queriendo renovar, y nosotros admiramos mucho eso, porque no es nada fácil, indicó. Ahora pienso en los adventistas también, yo no sé si allí fueron o no, pero cuando veo estas declaraciones de se lo felicita por su valor, su corazón de servicio, su espíritu de renovación, rompiendo moldes, queriendo renovar, que lo admiran por eso, porque lo que hace no es nada fácil, veo y me vienen al pensamiento frases que he leído de adventistas en primeras líneas, pastores incluidos, que vienen a decir lo mismo. El pastor evangélico valoró también la voluntad integradora que ha mostrado el líder católico a la hora de mantener relaciones fraternas con otras confesiones religiosas. ¿Lo valoran bien? Claro. La trampa la valoran bien. Curioso. Gracias a Dios que hubo evangélicos que mantuvieron su posición correcta.
Al Papa le gusta saludar a los hermanos evangélicos. Hace poco tiempo el arzobispo Suárez Inda estuvo en Roma con obispos de todo el mundo junto al Papa, y en esa ocasión también entraron obispos evangélicos a saludarlo. Es una costumbre en él y nosotros valoramos su corazón abierto, afirmó. Qué poco conocen la historia, qué poco conocen lo que están haciendo por detrás, qué poco conocen la profecía, qué poco conocen lo que están preparando. Qué incautos por despreciar la palabra de Dios y aceptar lo que no es. ¿Y a cuánta gente van a arrastrar a hacer lo mismo siendo sus feligreses? Porque los feligreses cada vez menos comprenden bien la palabra de Dios, olvidan la historia y lo que viene les importa un rábano. Spiker expuso que su adscripción evangélica no es impedimento para saludar a un líder católico, dado que ambas ramas tienen su origen en el cristianismo primitivo. Ya veis, qué cosas, ¿eh? Añadió que, dada su condición de líder de una parte importante de los creyentes michoacanos, él también tiene la responsabilidad de alentar las buenas relaciones con otros credos o adscripciones religiosas y con cualquier grupo en la entidad. Bueno, una cosa no quita la otra. Tú puedes estar bien con todas las creencias del mundo. Bueno, con las personas de esas creencias. Con las creencias es otra cosa, ¿eh? A mí me han enseñado que el cristianismo auténtico tiene 3 ramas. Iglesia católica romana, Iglesia griega ortodoxa y los protestantes o cristianos evangélicos y sus denominaciones. Todos seguimos al mismo Cristo. Pues creo que no, ¿eh? Una cosa es lo que los feligreses que no saben más creen, y otra cosa es lo que hacen sus dirigentes que saben realmente en lo que creen, ¿eh? Algo muy distinto. Y decir que el cristianismo auténtico tiene estas 3 ramas, pues es para pensarlo, ¿eh? Nosotros buscamos unidad, diálogo, armonía, concordia, madurez. Más que tolerancia, necesitamos unirnos en todas las cuestiones en las que sea posible unirnos. Es un hecho que hace falta, y sobre todo en un estado donde hay tanta división, tanta fractura y enemistad. Necesitamos dar una mano y por eso estoy en el Consejo Interreligioso, porque queremos dar una imagen de unidad, señaló, nunca mejor dicho, de unidad. Eso se le llama ecumenismo. El líder evangélico invitó a todos los creyentes a tener una actitud de aceptación y apertura ante quienes adscriben a otras religiones o creencias, y aseguró que él alienta esa apertura al interior de su propia congregación. Hay doctrinas secundarias distintas, otras prácticas, pero yo no estoy para juzgar a nadie de otra denominación religiosa. Lo que queremos es dar a conocer lo que nosotros hemos conocido de parte de Dios, de la Biblia y del Evangelio, pero sin descalificar ni censurar a quienes han descubierto su propia respuesta. Pero no se trata de ir contra personas por sus creencias, se trata de denunciar las creencias que no son correctas Biblia en mano. Si dejamos de lado la verdad, pasa lo que pasa, que el ecumenismo está servido porque la verdad en definitiva no importa, cada uno puede encontrar su verdad a su modo. Verdad hay una, lo demás no son verdad, no hay vuelta de hoja. Por término, está claro, hay verdad o hay error y mentira, es evidente. Por tanto, hay conclusiones que desde luego son incomprensibles. Y no estoy diciendo que no haya que tener buen trato con la gente de otras denominaciones, de otras creencias, o que no tengan ninguna. Cuidado con eso. Y volvemos a Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump elogió al Papa Francisco después de haberlo criticado por cuestionar su fe cristiana? Si algo se conoce de la personalidad de Donald Trump, el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, es que no ofrece la otra mejilla. El estilo que el multimillonario empresario ha demostrado durante su campaña es directo, burlón y despiadado, con el que apabulla a sus contrincantes. No se retracta y poco se disculpa de sus comentarios improvisados y sin pelos en la lengua. ¿Por qué entonces cambió de tono con el Papa Francisco, pocas horas después de haber criticado al pontífice por cuestionar su fe cristiana? Tras su visita a México, el Papa dijo que la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera con Estados Unidos no era un acto cristiano. E incluso la primera respuesta de Trump, aunque firme, fue bastante diferente de aquellas a las que nos ha acostumbrado.
Las groseras y vulgares elecciones presidenciales en Estados Unidos, decía aquí uno de los apartados, porque a veces es lo que pasaba cuando aparecía Donald Trump. Fue una declaración escrita de antemano que el político empresario leyó con mucho cuidado. Dijo que es vergonzoso que un líder religioso cuestione la fe de una persona. Y aprovechó para criticar veladamente a Obama, afirmando que como presidente no permitiría que el cristianismo sea atacado y debilitado. Pero para sus estándares su tono fue bastante moderado. Y horas después, el multimillonario empresario manifestó un tono más conciliatorio, elogiando el quehacer de Francisco y culpando en su lugar al gobierno mexicano. Tengo mucho respeto por el Papa. Tiene mucha personalidad y creo que está haciendo un buen trabajo. Tiene mucha energía, dijo Trump. De hecho, no me gusta pelear con el Papa. No creo que esto sea una pelea, agregó el candidato. ¿La razón de este cambio de tono? Muy probablemente el hecho de que la polémica se da a pocos días de las elecciones primarias en Carolina del Sur, un estado donde la religión juega un papel importantísimo entre el electorado. Efectivamente, demostrar y defender las credenciales religiosas es muy importante en el contexto político estadounidense, particularmente en vísperas de las elecciones primarias en Carolina del Sur. Y que el líder de la Iglesia Católica critique la fe de un candidato podría ser dañino políticamente, aunque la influencia del catolicismo no se compare con el poderoso cristianismo evangélico en Estados Unidos, que aún tiene más peso, y recordemos que la profecía dice que lo tendrá hasta el final, En Estados Unidos pesará más lo evangélico que lo católico, pero aún y así, debido al gran quehacer del Vaticano, trabajando, minando por debajo, van a conseguir también, con toda la presión social, que se les dé el poder al papado. Si tenéis dudas de ello, coged el libro El conflicto de los siglos de Ellen White. Veréis cómo en sus últimos capítulos se da una descripción clara de cómo irían aconteciendo las cosas, y es todo lo que ahora está pasando. Y está escrito en 1888, para tenerlo en cuenta, Pero además la religiosidad de Trump ha sido objeto de constantes ataques y es uno de sus puntos flacos. Por ello, durante toda su campaña, el millonario ha intentado resaltar sus vínculos religiosos, apareciendo en sus mítines políticos con una Biblia en mano que dice fue un regalo de su madre cuando era niño. Y todo indica que es por eso mismo que rehuyó la confrontación directa con el pontífice, optando por afirmar que estaba mal informado sobre las drogas que cruzan la frontera y otros problemas de seguridad que hacen necesaria una frontera fuerte. Es tal vez lo más cercano a una retracción que se podría esperar del vociferante precandidato republicano. Y le permite dejar intacta su convicción religiosa en un estado donde está liderando en las encuestas. Como primer estado sureño en el proceso para escoger el candidato republicano a la presidencia, Carolina del Sur marcará la pauta entre el electorado conservador y de tendencia fundamentalista cristiana que domina las cruciales regiones del sur de Estados Unidos. Desde luego la política en Estados Unidos tiene mucho que ver también con religión. Y evidentemente, dependiendo de cómo se muestre un candidato u otro, puede agravar o desgravar los votos a favor o en contra. Vamos a ver ahora otro vídeo donde Trump dice que quiere reunirse con el Papa. Miremoslo, es interesante también, breve. Bueno, ya lo veis, le preguntan si se reuniría con él, si le gustaría, y dice que sí, que lo haría y que lo considera una persona realmente especial, en definitiva, ¿no? Y lo decía en tono suave, ¿Por qué sería? Bueno, pues ya finalizando, mirad esto, el trasfondo del silencio papal. Antes hemos visto en esa entrevista que hacía en un programa de televisión cómo se hablaba de situaciones que el Papa había pasado totalmente por alto. Y aquí se nos dice, el Papa Francisco se ajustó a los acuerdos previos, rehuyó los temas que más hieren en México y pagó un precio, la crítica y aún el repudio de una parte de la sociedad. A cambio cobró por su silencio su propio precio, vio al Estado laico doblegarse y volverse clerical. Evitó referirse a dos gravísimos temas nacionales, los desaparecidos de Ayotzinapa y las víctimas de la pederastia sacerdotal. Como nunca antes, la clase política mexicana, empezando por Enrique Peña Nieto en su carácter de jefe de un Estado laico, dejó ver sin tapujos que poco le importan los preceptos constitucionales más caros de la nación.
El gobierno de Enrique Peña Nieto fue el gran beneficiario de la pasada visita a México del Papa Francisco, pues logró que el pontífice no se reuniera con grupos de familiares de desaparecidos, entre ellos los padres de los 43 normalistas, y que omitiera ese espinoso tema de todos sus discursos, en los cuales no mencionó las palabras desaparecidos, ni mucho menos Ayotzinapa. Limitado por acuerdos previos entre la Secretaría de Estado del Vaticano y la Cancillería mexicana, Jorge Bergoglio tuvo que asumir durante su visita su condición de jefe de Estado, lo cual le impidió involucrarse en los candentes asuntos internos de México. Por ello no recibió en audiencia a las víctimas de la violencia, quienes le hicieron esa petición desde meses antes de su viaje. También le pidieron audiencia a las víctimas de sacerdotes pederastas mexicanos. No las recibió, pese a que el tema es un asunto interno de la Iglesia y ajeno a cuestiones diplomáticas. El sacerdote Alejandro Solalinde, quien siempre ha gestionado para que las víctimas sean escuchadas por Bergoglio, comenta decepcionado: el Papa no quiso reunirse con las víctimas porque asumió su identidad de jefe de Estado, de representante de la entidad política que es el Estado Vaticano. Y su estancia en México se manejó como la visita pastoral de un jefe de Estado, lo cual es una ambigüedad terrible que fue aprovechada por el gobierno mexicano. ¿Y por el Vaticano no fue aprovechado, acaso? Por supuesto. Dio la imagen que quería dar, quedó más o menos bien, y a partir de aquí hicieron su papel para conseguir esa presión hacia Estados Unidos. Se buscaba eso, en definitiva, hacia la política de Estados Unidos en la cuestión migratoria. Ahora vais a ver otro vídeo. Alberto Ati explica por qué se sintió desilusionado con el Papa Francisco. Es un ex sacerdote. Bien, una vez más, ya habéis visto, un hombre que también habla muy claro. Él cree que puede tener su vida en peligro, y después una serie de aclaraciones como contrarréplica por parte de tema de Iglesia Católica. Pero ya habéis visto que también coincidía mucho con lo que decía el otro señor en la entrevista. Pero claro, esto va a tener su contrapartida, luego lo veremos. Ahora, aquí hay el texto completo del Papa en el Ángelus del 21 de febrero de 2016. El viaje a México, la abolición de la pena de muerte y el Rosario de la Misericordina fueron los temas tratados por el Papa. Todos estos temas tenían que ver precisamente por eso, porque él había vuelto de México. Y recordemos que allí habló de misericordia también. Pues mirad esto: el baricentro espiritual de mi peregrinación ha sido el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Quedarme en silencio delante a la imagen de la Madre era lo que me había propuesto antes de todo, y agradezco a Dios que me lo ha concedido. He contemplado y me he dejado mirar por aquella que lleva impresos en sus ojos las miradas de todos sus hijos y recoge los dolores por las violencias, los secuestros, los asesinatos, las violencias contra tanta pobre gente, de tantas mujeres. Guadalupe es el santuario mariano más frecuentado del mundo. De toda América van allí a rezar donde la Virgen Morenita se mostró al indio San Juan Diego, dando inicio a la evangelización del continente y a su nueva civilización, fruto del encuentro entre diversas culturas. Y ahora, una vez más, ¿por qué iba a Guadalupe? Pues como era fruto del encuentro entre diversas culturas, va a servir como exponente para lo que hizo y allí. Distintas culturas, encontrarse la de Estados Unidos con los que subían del resto de países, sobre todo Centroamérica, hacia allí, hacia ese país. Las cosas no las hizo porque sí, todo tenían sus significados. Pero además, ya veis, habla de la Virgen María como la que lleva en su mirada tantas cosas. En fin, una vez más, espiritismo, porque eso lo tiene Dios, si acaso. No la tiene esa cualidad alguien que está muerto. Una alabanza especial elevamos a la Santísima Trinidad por haber querido que en esta ocasión se realizara en Cuba el encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú y de toda Rusia. El querido hermano Kirill
un encuentro muy deseado incluso por mis predecesores. También este evento es una luz profética de resurrección, de la cual hoy el mundo necesita más que nunca. La Santa Madre de Dios siga a guiarnos en el camino de amistad y de la unidad. Y recemos a la Virgen de Kazán. El patriarca Kirill me ha regalado un icono de la Virgen de Kazán. Recemos juntos un Ave María, llena eres, etcétera, etcétera. Después el Papa reza la oración del Ángelus. Y a continuación dice, pero antes de leer lo que dice ahí, comentar precisamente dónde fue el Papa antes de ir a México, pasó por Cuba. Tuvo ese encuentro con el líder patriarca de Moscú y de toda Rusia, el señor Kirill. ¿Y qué iban a tratar allí? Ecumenismo, un momento clave. Por tanto, fue un viaje más que bien programado, más que bien trazado desde hace mucho tiempo, para conseguir varios objetivos de una sola tirada. Y después, mirad, ¿qué hay como nexo de comunión entre unos y otros en el caso de los ortodoxos? La Virgen María. Por un lado, Virgen de Kazán, por el otro, la Guadalupana, etcétera, etcétera. Un nexo de comunión, la Virgen. Evidentemente, la Virgen quiere esa unidad, según ellos, ¿no? Igual que Dios, pues la van a tener, claro que la van a tener, el ecumenismo va a surgir su efecto. Y ahora entramos ya en lo que dice a continuación. Queridos hermanos y hermanas, mañana lunes inicia en Roma un congreso internacional que se titula Por un mundo sin pena de muerte, promovido por la comunidad San Egidio. Deseo que el Congreso pueda dar un nuevo impulso al empeño para la abolición de la pena de muerte. Mirad que estuvo con presos en México y ahora pues eso le venía bien para fomentar no a la pena de muerte. Es curioso, cuando ellos siempre eran los líderes de fomentar la pena de muerte, y recordemos años pasados, y volverán a hacer lo mismo en un futuro. Ellen White escribe claramente que ellos no actuarán como poder religioso, pero lo van a hacer a través del poder civil, como antaño, igual. El Jubileo Extraordinario de la Misericordia es una ocasión propicia para promover en el mundo formas cada vez más maduras de respeto de la vida y de la dignidad de cada persona, porque incluso el criminal tiene el derecho inviolable a la vida, don de Dios. Hago un llamamiento a la conciencia de los gobernantes para que se llegue a un consenso internacional destinado a abolir la pena de muerte, y a quienes entre ellos son católicos que cumplan un gesto de coraje y ejemplar, que ninguna condena sea aplicada en este año santo de la misericordia. Mirad qué bien quedan con el año de la misericordia por todos lados. Todos los cristianos y hombres de buena voluntad están llamados hoy a trabajar para abolir la pena de muerte, pero también para mejorar las condiciones de las cárceles, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de su libertad. Bueno, una vez más, líder moral. La Cuaresma es un tiempo propicio para realizar un camino de conversión que tiene como centro la misericordia. Por ello he pensado de regalarles a quienes están aquí en la plaza una medicina espiritual llamada Misericordina. Una vez ya lo hemos hecho, pero esta es de mejor calidad. Esta es la Misericordina Plus, una cajita que contiene la corona del rosario y una imagencita de Jesús misericordioso. Ahora la distribuirán los voluntarios, entre los cuales hay pobres, sin techo, prófugos y también religiosos. Reciban este don como una ayuda espiritual para difundir especialmente en este año de la misericordia el perdón y la hermandad. Les deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta la próxima. Y así se quedó el Papa tan ancho regalando estas cajitas llamadas Misericordina Plus. Con lo que veis en esta imagen. Vamos a ver el vídeo. Bueno, queda entre gracioso y ridículo, pero es lo que hicieron y la gente pues ya les va bien. Y todo esto venía relacionado por haber pasado por la Virgen de Guadalupe, por la visita de México, las cárceles y otras cosas.
El Papa al cardenal Cañizares. En estos momentos España me preocupa. Durante una conferencia, el arzobispo de Valencia ha relatado que el Santo Padre le señaló en México que es la hora de la Iglesia para dar esperanza, porque fue también con él. El cardenal arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares Llovera, ha afirmado este lunes por la tarde que no veo una opción por los pobres en ningún partido político, y que me perdonen mis amigos políticos, no veo que haya realmente una predilección y preocupación por los últimos, en absoluto. Puede haber demagogia sobre ellos, pero lo que cuenta es otra cosa y así no vamos a ninguna parte. Está manifestando una opinión política al respecto. No ve a nadie, dicen, ningún partido político que esté por lo que debe estar. Al analizar el papel de la Iglesia en la actual coyuntura española, el cardenal Cañizares ha destacado que durante la visita a México que realizó la pasada semana acompañando al Papa Francisco, este insistió en que en estos momentos no podemos resignarnos. Cuando el purpurado le agradeció estas palabras porque eran algo importante para España, el pontífice le respondió que en estos momentos España me preocupa y ahora es la hora de la Iglesia para dar esperanza, ha relatado el arzobispo. Para el cardenal Cañizares, este viaje con el Santo Padre ha sido como unos ejercicios espirituales, según ha informado la agencia de noticias de la Archidiócesis de Valencia. ¿Será un momento de esperanza que tiene que dar la Iglesia en España? ¿Quiere decir que iremos de mal en peor y que ellos tendrán que dar la esperanza? Durante la conferencia organizada en el Ateneo Mercantil de Valencia por el aula Las Provincias, el purpurado ha indicado que en el documento publicado por la Conferencia Episcopal Española, titulado La Iglesia y los pobres, que tiene una trascendencia muy grande. Se ve por dónde quiere caminar la Iglesia y lo que quiere aportar la Iglesia a esta sociedad que está olvidando a los pobres, porque las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales están olvidando a los pobres. La Iglesia debe evangelizar a los pobres, ha enfatizado. Pues será que el país deberá ir hacia la pobreza, porque así los van a evangelizar, ¿eh? Pero no sé si os habéis dado cuenta también de algo importante. Dice que las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales están olvidando a los pobres. Es curioso, porque hay fuerzas políticas que provenían directamente con cuestiones también papales, pero sobre todo los sindicatos. Sindicatos que, si tenéis alguna duda, prácticamente todos fueron hechos por el Vaticano por detrás. Y mirad, si tenéis dudas al respecto, todo el tema que presenté tratando directamente de los sindicatos en el tiempo del fin, donde todos estos datos se desvelan. Y ahora resulta que ellos mismos generan todo eso y ahora no quieren saber nada de los pobres y ellos tendrán que dar la solución. Qué cosas más raras, ¿no? Ante más de 500 personas, el cardenal Cañizares ha recordado el espíritu de la época de la transición española. Ya sabéis, cuando el general Franco falleció y se pasó hacia la democracia, es conocido como la transición española. Y de la aprobación de la Constitución y el papel decisivo en aquel tiempo de la Iglesia, aunque no se reconozca, porque trajo una palabra de paz, de una Iglesia independiente, no mezclada con el poder, que llamaba a la reconciliación, una Iglesia que buscaba la unidad. En estos momentos es necesario tomar este nuevo impulso en el proyecto común que somos, ha concluido. Mirad que dice el papel decisivo en aquel tiempo de la Iglesia, aunque no se reconozca. Pues bueno, quizás no se reconocerá públicamente, pero evidentemente tuvieron un gran peso, a tal punto que se hizo la Constitución, se hicieron esas normas, en las cuales también el Vaticano salió ganando, la Iglesia Católica en España salió ganando también, porque se hicieron una serie de acuerdos con la Santa Sede de un montón de dinerito que iría cada año sí o sí, y se iría revisando, evidentemente a la baja difícilmente, para que se siguiese nutriendo al clero, a la Iglesia Católica, al Vaticano, desde las arcas de los ciudadanos españoles, fueran o no fueran católicos. Y eso aún está en vigencia. Pues bueno, qué cosas, ¿eh? Ellos al margen no tenían apenas nada que ver, aparentemente seguían haciendo un trabajo, claro que lo hacían, y a la perfección que lo hicieron. Francisco en nuestros pueblos.
El Papa abordó todos los temas, aunque no usó los términos que alguien quisiera. Y ahora nos centramos ya de lleno, ya prácticamente finalizando, en la contrarréplica que dicen ellos sobre las palabras que hemos visto en esas entrevistas. Ver. No faltan quienes descalifican la visita del Papa Francisco a nuestro país porque no habló explícitamente de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ni recibió una audiencia privada a sus familias, que nada dijo de la pederastia clerical, de las víctimas de Maciel, de la corrupción del actual sistema. Y por esto, que catalogan como silencios y ausencias, infravaloran todo lo demás. Se habrían de poner en actitud humilde de quien escucha, con la disposición de aprender y de convertirse, y no de críticos criticones, engreídos y presuntuosos de saber mucho de Iglesia, de sentirse capaces de dar consejos y de condenar a quien no coincide con sus puntos de vista. Necesitamos críticos honestos y abiertos de mente y de corazón, no casados con posturas de mirada uniforme, corta y simplista. De esos temas habló, aunque no usó los términos que alguien quisiera. A la clase política les dijo lo necesario, aunque no todos están dispuestos a cambiar. Mirad cómo giran totalmente la cuestión, ¿eh? Y además los dejan guapos a los que dicen lo contrario. Perdón por mi insistencia en cuestiones indígenas, pero es lo que viví en Chiapas y me importa mucho resaltar algunos puntos que nos compartió para que no se dejen de tomar en cuenta, no son secundarios. Pensar. El Papa empezó hablando de lo que significó a la ley de Moisés para el pueblo de Israel, un pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del faraón, que había experimentado el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice, basta, hasta que Dios dice, no más. He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su angustia, cita Éxodo 3:9. Y ahí se manifiesta el rostro de nuestro Dios, el rostro del Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos, y su palabra, su ley, se volvía símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de luz. El alba sobrevino para los pueblos que una y otra vez han caminado en las distintas tinieblas de la historia. Es curioso, está hablando de los 10 mandamientos como símbolo de libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de luz. Y resulta que ellos, ¿qué hacen? Pues suprimen el mandamiento que no hay que adorar imágenes, porque si no, a la Virgen de Guadalupe no le va a ver nadie. Claro. Y se les acaba todo el tinglado que montaron para que el pueblo fuese tan católico. Qué cosas, ¿eh? Esto desaparece. Y era símbolo de libertad esta ley de Dios. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que los tienen, ¿cómo? ¿Esclavizados con la mentira, con el engaño? Sí, evidentemente. Y ya no hablemos del sábado, porque ese sí que también se lo volaron como quisieron y pasaron a poner el domingo como el día de reposo y santificar las fiestas en general. Por tanto, ¿qué sabiduría y qué luz están hablando aquí? Si ellos mismos se la han quitado al pueblo durante siglos y siglos y aún siguen así. El Papa menciona la esclavitud y el despotismo, el sufrimiento y el maltrato, la inequidad y las tinieblas de la historia. ¿No es esto lo que han sufrido nuestros pueblos? ¿No se ha dicho aquí también, ya basta? ¿No ha habido esclavitud y despotismo por parte de los faraones de nuestra historia? Insiste, lo vivido por Israel refleja lo vivido por los indígenas, con un anhelo semejante al de los israelitas. Un anhelo de vivir en libertad, un anhelo que tiene sabor a tierra prometida, donde la opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la solidaridad y la violencia sea callada por la paz. Mirad cómo de nuevo la paz en el centro de la cuestión, ¿eh? Se generan los conflictos y después se les va a ofrecer una paz, la suya evidentemente, no la de Dios. Es decir, no más opresión, maltrato y degradación, no más desvalorización de sus personas y de sus culturas, sino fraternidad, no más injusticia, sino solidaridad, no más violencia de armas, sino paz. ¿Se podría decir más? Y algo muy concreto, la defensa de la hermana y madre tierra, que algunos antes calificaban de oportunismo ideológico y ecológico, siendo que es un reclamo bíblico de cuidar la creación. ¿Cómo definen ellos aquí? La hermana y madre tierra. Pues señores, esto es el lenguaje de la nueva era, esto es el lenguaje de las filosofías paganas absolutas
que nada tienen que ver con el lenguaje de la palabra de Dios. Panteísmos, no, gracias, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque en Laudato Si acogen en un movimiento ecuménico tremendo a cualquier persona que también tenga este tipo de creencias, incluso indígenas, por supuesto. Nos dijo, la creación también sabe levantar su voz. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. El desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos impactan a todos y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Pues, ¿qué estaba haciendo? La promoción de Laudato Si. La promoción para que todo el mundo siga lo que el Vaticano está haciendo y vendiendo a todo el mundo como conceptos, donde va instaurado el domingo allí en medio a la perfección. Actuar. Seamos discípulos humildes de Jesús con nuestro Papa Francisco y no nos distraigan voces que solo explotan la desconfianza. Es curioso, ¿eh? Los que dicen la verdad es que explotan la desconfianza. Arreglan con 4 apaños todo lo que no dijo, solo con generalidades, y ya veis, y así se arregla todo. Y quien diga lo contrario, ¡uf, qué malo es! Pues mirad también qué sucedió. Arquidiócesis de México niega vida de príncipes. El Papa les dio un rapapolvo, ¿no? Aparentemente, públicamente. A 3 semanas de la visita del Papa Francisco al país, esto era el 7 de marzo, la Arquidiócesis de México afirmó que los obispos han realizado una vida de entrega al prójimo y no de príncipes, como refirió el pontífice en el mensaje que dirigió el pasado 13 de febrero. O sea, ¿se le rebotan, aparentemente? En el editorial Un episcopado a la altura, del semanario católico Desde la Fe, la Arquidiócesis de México se cuestiona si el Papa Francisco tiene alguna razón para regañar a los obispos mexicanos y afirmó que el episcopado mexicano está unido y dispuesto a hacer frente a los retos que el obispo de Roma les ha planteado. Mientras otras instituciones han fallado en el cuidado y procuración del bien común, los obispos mexicanos han venido acompañando al pueblo sufriente y apaleado, haciendo una vida de entrega al prójimo y no de príncipes sin contacto con el rebaño, aseguró. Vaya, parece que se defienden, ¿no? En el discurso que Francisco dirigió a los obispos de México en la Catedral Metropolitana, les pidió no ser príncipes, a no tener miedo a la transparencia, puesto que la Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar, a no dejarse arrastrar por las murmuraciones y maledicencias, y a no perder el tiempo y la energía en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas. La publicación comentó que la frase «pelear como hombres», enunciada por el pontífice argentino, fue la que repercutió entre los periodistas como un fuerte regaño a los pastores, solo que apuntó que esa frase no implica confrontaciones estériles como lo juzga el mundo, y sí conlleva el significado posconciliar enfatizado en el magisterio de San Juan Pablo II, que debe ser entendida como la urgencia para actuar con audacia evangélica. Lamentó que la mano de la discordia haya parcializado la visión de la Iglesia al subrayar los desafíos y tentaciones como males del episcopado. Añadió que el ejercicio sincero de autocrítica debe continuar en la próxima asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en abril. Comentó que Jorge Bergoglio tiene muy claras las realidades de los obispos del país, pero cuestionó si alguien habrá mal aconsejado al obispo de Roma. ¿O será que las palabras improvisadas del Papa responderían a un mal consejo de algún cercano a él? ¿Quién mal aconsejó al Papa? En la catedral, el cardenal Norberto Rivera anunció que Francisco enviará una carta que abre nuevos horizontes. Y bien, ya veis, aquí parece ser que ese rapapolvo público dio un extraño resultado. Evidentemente era todo parte de un juego. Algunos dirán, veis, es que Francisco quiere cambiar la Iglesia, pero aún encuentra reticencias allí entre el clero. No os dejéis engañar.
hay lo que hay. Y el trabajo caras a la galería está siendo clarísimo. Y por dentro hay otro. Y tristemente, las personas habrán visto todo lo que ha acontecido en México y lo que aconteció después, que también hemos visto junto a lo previo, antes del viaje, y seguirán solo pensando que vamos a criticar porque sí. Lástima que estas personas no cojan sus Biblias, no cojan la historia, no entiendan la profecía ni quieran, porque de lo contrario se darían cuenta que lo que hacemos es dar el mensaje que pone la Biblia, denunciando lo que la profecía decía que haría el Vaticano antes de que surgiera. Y no solo el Vaticano, sino incluso el protestantismo apóstata. Debemos decir las cosas como son. Seguiremos haciéndolo porque sabemos que gracias a Dios muchas personas están reaccionando. Pero ya sé que otros seguirán insultando, seguirán amenazando, y no vamos a cambiarlo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Seguimos orando también por estas personas. Pero le pedimos a Dios que nos ayude a seguir diciendo la verdad, mostrando al mundo la verdadera cara del Vaticano. Que Dios os bendiga.